Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Diga conmigo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuántos violentos hay aquí en esta noche? Me levanta su mano, me dice amén. Resulta lo siguiente, queridos hermanos, de que si bien es cierto nosotros ya estamos en el reino de Dios, dice la palabra que el Señor nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Eso no nos exime de tener batallas. Eso no nos exime de enfrentar situaciones difíciles. Y dice aquí la palabra muy claramente que el reino de los cielos sufre violencia. Esto es, el reino de los cielos sufre ataques. Y nosotros estamos en el reino de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Estamos en el reino de Dios y dice que los violentos son los que arrebatan el reino. Entonces, usted y yo tenemos que ser gente violenta y debemos de entender lo siguiente: nosotros estamos en medio de un conflicto espiritual. Por un lado está la potestad de las tinieblas y por otro lado está el reino de Dios, el reino de la luz, y nosotros somos parte de ese reino. Entonces hoy día yo le quiero hablar de lo siguiente. El título del mensaje se llama Poder para vencer. ¿Cuántos dicen poder para vencer? Necesitamos el poder de Dios para poder arrebatar las bendiciones del reino de los cielos. Amén. Entonces, estamos en un conflicto. Dice la palabra que Jesús vino a traer el reino de los cielos a la tierra. Y dice la palabra que Él vino a deshacer las obras del diablo y vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Amén. Tenía el imperio, ya no lo tiene más. Jesús le quitó las llaves. Entonces estamos en el reino de Dios y necesitamos entender y tener conciencia de que hay un conflicto espiritual. Y para nosotros poder salir airosos en este conflicto, necesitamos algo que se llama la armadura de Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, del verso 10 en adelante. Tengo aquí la versión de la Biblia textual y dice de la siguiente manera: por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos la armadura de Dios para poder estar firmes frente a las artimañas del diablo. Porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Verso 14. Estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces vamos a entender hoy día de qué se trata la armadura de Dios y qué es lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Entonces, ¿qué nos enseña el apóstol Pablo? Número 1, el apóstol nos enseña que es necesario que seamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Diga conmigo, yo necesito ser fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza.
Entonces nosotros necesitamos entender que necesitamos fortaleza y poder sobrenatural de parte de Dios para poder salir airosos en esta batalla. Necesitamos poder para vencer la tentación, la carne, el pecado, la mentalidad de esclavo, la mentalidad rebelde, la mentalidad de pobreza, los pensamientos negativos, las enfermedades del alma, las enfermedades espirituales, las enfermedades físicas, la pobreza, la mentalidad de pobreza. Para todo eso nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, ¿cómo es que recibimos el poder de la fuerza de Dios? Respuesta: cuando somos llenos del Espíritu Santo. Ahí es cuando nosotros somos fortalecidos, cuando recibimos del poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos ser llenos del Espíritu? Yo le voy a dar 3 claves hoy día en esta noche a través de las cuales podemos ser llenos del Espíritu. Lo primero es por búsqueda personal y por búsqueda corporativa. Cuando nosotros buscamos al Señor en nuestra intimidad, entonces Él deposita en nosotros el poder que nosotros necesitamos para vencer. Primera de Crónicas 16:11 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Entonces, cuando buscamos al Señor, cuando vamos a la oración, entonces Él derrama sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, su poder. Cuando buscamos su rostro, no a veces, sino que Él dice la palabra continuamente. ¿Cuántos me dicen amén? O sea, no es que el día domingo venimos acá, buscamos al Señor y el lunes nos olvidamos. Eso no sirve. La búsqueda de Dios tiene que ser domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo otra vez. Y todos los días debemos de buscar al Señor y debemos de buscar su poder, colectivamente y personalmente también. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, la búsqueda del Señor desata sobre nosotros el poder de Dios. La segunda manera en que somos llenos del Espíritu Santo es a través de la impartición. Diga conmigo: impartición. Hechos 19:6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Diga conmigo: impartición. Pablo venía y ponía las manos sobre las personas, oraba por ellos, y como decía el pastor Fernando hoy día en la mañana, yo no puedo dar algo que yo no tengo. De lo que yo tengo, yo te puedo entregar. Entonces Pablo estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, y él, al imponer sus manos, las otras personas quedaban llenas del Espíritu Santo. Entonces hay una llenura que es personal, que yo la obtengo de rodillas delante del Señor, pero hay una llenura que viene cuando mi pastor impone manos sobre mí. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces usted tiene que pedir a sus autoridades espirituales: pastor, ore por mí, pastor, impóngame mano, porque hay algo, hay una transferencia de poder ahí. Entonces la segunda clave es que el Espíritu Santo se recibe por impartición. Lo tercero, el poder del Espíritu se recibe por asociación. Diga conmigo: asociación. Asociación. Efesios capítulo 5, verso 18 en adelante. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Me causa curiosidad acá que el apóstol Pablo está dando una orden. ¿Se da cuenta? Está hablando en un imperativo. Le dice lo siguiente: no se embriaguen con vino, en eso hay desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu. O sea, para los cristianos, para los que estamos conscientes de que estamos en un conflicto espiritual, el apóstol Pablo nos dice: ustedes tienen que ser llenos del Espíritu. Si no somos llenos del Espíritu, somos presa fácil, aunque seamos creyentes. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y acá el apóstol Pablo da una clave tremenda. Dice: ser lleno del Espíritu. ¿Cómo? Verso 19: hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos al Señor de todo corazón, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siendo dóciles unos a otros en el temor de Cristo.
Entonces, cuando tú te asocias a otros creyentes, cuando con otros creyentes tú compartes, hablas de las maravillas del Señor, hablas con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, adoras al Señor de todo corazón, cuentas tu testimonio, ahí dice la palabra que el Señor envía bendición y vida eterna. Cuando los hermanos están juntos y en armonía, el Señor envía bendición, el Señor envía poder, el Señor envía del Espíritu Santo. Amén. Entonces, lo primero es que es necesario que seamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos dan un amén a eso? Lo segundo que enseña Pablo es que tenemos que vestirnos la armadura de Dios para poder estar firmes. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Fíjese que en el versículo 10, en el versículo 13 y en el versículo 14 dice que el objetivo de la armadura es estar firmes. O sea, vamos a recibir ataques de parte del enemigo porque hay un conflicto, hay una pelea de reinos. ¿Me está siguiendo, verdad? Entonces necesitamos de la armadura de Dios para que podamos estar como firmes. Y el versículo 13 dice que es para que podamos resistir en el día malo. Esto es, la armadura nos previene de caer y nos capacita para ser fuertes y para salir victoriosos. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros, cuántos de ustedes quieren recibir esta armadura de parte del Señor? Efesios 6:14, estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, hay algo que me llamó mucho la atención cuando estaba preparando este mensaje, y se lo comentaba a mi esposa anoche antes de dormir, y yo le decía, ¿sabes tú por qué se llama la armadura de Dios? Porque es la armadura que Cristo se puso para vencer a las tinieblas. Y se lo voy a demostrar por la palabra. Mire lo que dice Isaías capítulo 11, versos 1 al 3 y el 5. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Verso número 5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Acá está hablando el profeta Isaías 660 años antes de Cristo. Esto es lo tremendo de la escritura, esto es lo tremendo de la palabra, que Dios nos habla con muchísima antelación. Le voy a mostrar ahora Isaías capítulo 59, es más explícito todavía. Versículo 15 dice, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Mire lo que dice el verso 17, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. O sea,
Cuando Pablo está escribiendo esta carta y habla acerca de la armadura de Dios, él no está pensando en los soldados romanos de la época. Su mente está puesta en lo que habló el profeta Isaías. Y su mente está puesta en la armadura que Cristo tuvo que usar para poder vencer al maligno. Entonces esto es muy importante, porque debemos de darnos cuenta que Cristo venció al diablo en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros le tenemos que vencer también. Por eso dice la palabra en Apocalipsis: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra del testimonio de ellos. Por eso dice la palabra, y hablaba el pastor Fernando el día viernes a los jóvenes: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios está en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, iglesia, Cristo, tu única esperanza. Nosotros debemos de ser gente que, así como Jesús lo hizo, nosotros también vencemos al maligno. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, para vencer al maligno, yo tengo que ponerme la armadura del que primero venció al maligno, y esa es la armadura de Dios. Entonces, por eso dice la palabra: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Yo he conocido hermanos que dicen: no, yo todos los días cuando yo me levanto en la mañana, yo me arrodillo y digo: Señor, yo me pongo la armadura de Dios, y en esta hora yo me pongo la coraza de justicia y me pongo el yelmo de la salvación, y aquí está la espada en mi mano. Pero eso no es ponerse la armadura. Eso es simplemente orar algo. Pero ¿cómo realmente nos ponemos la armadura? Dice aquí la palabra: ceñidos los lomos con la verdad. Mire, en ese entonces los soldados no eran como ahora, usaban túnicas y tenían un cinturón acá. Y ceñirse los lomos significaba lo siguiente: se tomaban el borde de la vestidura, del vestido, y se lo ponían por acá, por debajo del cinturón. Eso era ceñirse con la verdad. Eso era prepararse. Cuando el soldado hacía eso, estaba listo para correr. Nada le impedía. La túnica ya no era un impedimento. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos ponernos el cinto de la verdad. Esto es, debemos de llevar vidas íntegras delante del Señor. El único derecho que nosotros le damos a las tinieblas para que operen en nuestra vida es cuando nosotros no andamos en la verdad. Es cuando somos gente hipócrita que pone una cara de santulón cuando viene a la iglesia, pero en la casa trata mal a la esposa, trata mal a los hijos, roba en su trabajo. Eso no puede ser para los hijos de Dios. Nosotros debemos tener puesto el cinto de la verdad. Debemos vestirnos con la coraza de justicia. Esto es, debemos ser gente correcta, debemos ser gente honesta. Justicia quiere decir que le doy a la persona lo que se merece que yo le dé. Eso es justicia. Amén. Justicia. El escudo de la fe quiere decir que el escudo a mí me protege. Eso es lo que hace el escudo de la fe. O sea, cuando yo le creo al Señor, cuando confieso las promesas de Dios, cuando estoy en mi cuarto de oración, cuando viene la incredulidad, cuando viene la falta de fe, cuando viene el temor, yo me planto en la palabra y declaro con fe lo que la Escritura dice. Ese es el escudo de la fe. El yelmo de la salvación es cubrir mi mente con la palabra de Dios y creer que yo ya estoy en el reino de la luz y que nada me puede apartar de la mano del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Nosotros hemos sido salvos una sola vez y para siempre, dice la palabra. Eso es ponerse la armadura. Usar la espada de la Escritura, la palabra de Dios. Dice, la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra, usted no tiene ninguna espada. La espada es para defendernos, pero también es para atacar al enemigo. ¿Y cómo yo lo hago? Con la palabra. Por eso que Jesús, cuando vino el diablo a tentarlo, dijo: escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cómo se defendió el Señor? Con la palabra. ¿Y cómo atacó el Señor? Con la palabra. La palabra es nuestra espada. ¿Cuánto me dicen amén a eso? La palabra es nuestra espada. Isaías 52:7.
Profeta Isaías, antes de Cristo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ese es el apresto del evangelio de la paz. Debemos estar, dice la palabra, siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Debemos de predicar la palabra con poder. Debemos de dar nuestro testimonio a los inconversos. Entonces, lo primero es que necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo segundo es que tenemos que vestirnos la armadura de Dios para poder estar firmes. Lo tercero es entender que nuestro enemigo no es natural, esto es, no es sangre y carne, sino que es un enemigo espiritual, es sobrenatural, no está en el plano visible nuestro enemigo. Entonces, el enemigo no es tu jefe que te trata mal, tu enemigo no es el vecino que te cae mal. Tu enemigo son las tinieblas, y tu jefe necesita a Cristo y tu vecino necesita a Cristo también. Eso tiene que cambiar nuestra perspectiva. Eso tiene que cambiar nuestra forma de pensar y darnos cuenta que tenemos un enemigo que es un enemigo espiritual. Romanos 8:38 dice: porque he sido persuadido de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni gobernantes, ni lo presente ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús el Señor nuestro. Entonces no hay potestades. El objetivo de las potestades, el objetivo de los principados es que tú dudes del amor que Cristo tiene por ti. Por eso que te van a atacar con situaciones difíciles, con problemas, con ansiedad, con ataques de pánico, con todas esas cosas, para que tú pienses que estás solo, pero no estás solo. El Señor está contigo. No te dejaré ni te abandonaré, ha dicho el Señor. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Entonces no estás solo. Pero que te das cuenta, esos son versículos de la palabra que yo los debo de tener a mano cuando el enemigo venga con sentimientos de soledad, con sentimientos de pánico, con tristeza en el corazón que él va a intentar poner. Pero si yo no conozco la palabra, no conozco la escritura, ¿cómo me voy a defender? Necesitamos entender que nuestro enemigo es espiritual. Número 4, muy importante, necesitamos entender que nuestra batalla es en el campo de las regiones celestes, en el ámbito espiritual. Escuche, este ámbito no lo vemos con los ojos naturales. Es una dimensión, es un lugar al que se accede espiritualmente. Nuestra lucha es en las regiones celestes. Le voy a dar ejemplos de regiones o lugares celestiales o lugares celestes. La tentación es un lugar espiritual. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Dónde entramos? En lugares. La tentación es un lugar. El pecado es un lugar espiritual. ¿Ha visto usted cuando una persona se hace conocida porque cometió un pecado? ¿Y qué decimos todos? Cayó en pecado, tropezó en un pecado, porque es un lugar espiritual. Cuando usted y yo pecamos, ¿cómo nos sentimos? Sucios. Sentimos que no servimos para nada, sentimos que le hemos fallado al Señor. Es como que caemos en un hoyo. ¿Cuántos han experimentado eso? ¿O soy el único pecador acá? Todos hemos experimentado esa sensación, ¿verdad?, de haberle fallado al Señor, porque caemos en un lugar. El lugar santísimo es un lugar espiritual. Dice la palabra que ahora tenemos entrada al lugar santísimo a través de la sangre de Cristo. Nuestra posición en Cristo es un lugar espiritual. Dice la palabra que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero ¿cómo? Si yo estoy en Chile, si estoy en mi casa, si estoy en la iglesia, si estoy en el trabajo. Ese es el lugar físico, ese es el lugar geográfico. Pero espiritualmente hablando, tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, en lugares de reino, en lugares de gobierno. Amén. Efesios 2:6 dice: y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales.
Entonces debemos de entender lo siguiente: nuestro cuerpo está en un lugar físico, pero nuestra alma, nuestro espíritu pueden estar en otro lugar. Y cuando digo esto, no estoy hablando de experiencias fuera del cuerpo. No estoy hablando de que usted sale de su cuerpo y va a un lugar. No estoy hablando de eso. Quiero que me ponga mucha atención. Por ejemplo, usted está aquí en esta noche, aquí en la iglesia. Su cuerpo está aquí, pero a lo mejor su mente está en su casa, en la plancha que se le quedó enchufada encima de la mesa. Su mente está en otro lugar. Usted está acá adorando al Señor, levantando sus manos, pero su mente está en la hipoteca que tiene que pagar mañana. ¿A cuánto les pasa esto? ¿O me pasa a mí nomás? Entonces, físicamente estamos en un lugar, pero espiritualmente o nuestra mente está en otro lugar. Le voy a mostrar ejemplos por la palabra, no lo veo muy convencido. Mire lo que dice Colosenses 2:1 y 5. Está hablando Pablo a la iglesia de Colosas. Dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro en persona. Pablo nunca había ido a Colosas. Verso 5. Pues aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, regocijándome y viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. No es que Pablo salía del cuerpo y los iba a visitar, no tiene que ver con eso. Él estaba en un lugar, pero él decía: yo estoy ausente de ustedes en el cuerpo, pero en mi espíritu estoy con ustedes, los estoy mirando, veo el orden que tienen, veo la firmeza de vuestra fe en Cristo. Primera de Corintios capítulo 5 verso 3. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. Dice: porque yo en verdad, aunque ausente en cuerpo, fíjese las palabras que ocupa, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente al que así obró. Y mire lo que dice ahora: en el nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, el tal sea entregado a Satanás para ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Habían problemas morales en la iglesia de Corinto, y Pablo está reprendiendo a los hermanos de esa iglesia y les está diciendo que aunque él está ausente en cuerpo, en espíritu él ya ha juzgado al que obró mal. Y en espíritu él se reúne con los hermanos de la iglesia de Corinto y dice: el tal sea entregado a Satanás para la ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces Pablo no estaba presente físicamente ni en Colosas ni en Corinto, pero en espíritu Pablo estaba presente ahí. El libro de Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. Entonces se da cuenta cómo hay lugares espirituales, cómo hay regiones espirituales, y nuestra batalla, decía el apóstol Pablo, es en los lugares celestiales. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cómo entramos a estos lugares celestiales? Dice la palabra que el que se ha unido al Señor, un espíritu es con él. Entramos a estos lugares unidos al Espíritu Santo de Dios a través de la fe. Entonces, ¿cómo entramos en la batalla espiritual que tenemos con los principados, con las potestades? Entramos en la batalla espiritual mediante la fe en nuestro espíritu, en nuestro interior, con nuestro enfoque, pensamientos y palabras, a través de la oración. Y escuche lo siguiente: la oración también es un lugar espiritual. La oración, el lugar de la oración es la puerta para entrar en el mundo espiritual y librar esas batallas espirituales. Por eso que nuestro pastor Fernando siempre nos ha enseñado que debemos levantarnos en la mañana temprano. ¿A qué? A ver las noticias, a leer el diario.
¿A qué nos dice? A orar y a buscar el rostro de Dios. Y Él siempre nos dice, cuando yo estoy en la oración de la mañana, yo tengo una visión panorámica de la iglesia. Y yo empiezo a orar y empiezo a pelear en el Espíritu. Y empiezo a jalar las cosas en el Espíritu. Todo lo que usted ve, Él lo ganó primero en la oración, en la batalla espiritual. Todos ustedes llegaron acá porque hay una iglesia que está orando, porque los pastores están orando, están clamando, porque están librando batallas espirituales. Amén. Pastor, usted está hablando locuras. Exactamente. Primera de Corintios 2:14. Mire lo que dice la palabra. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Claro, vaya usted a decirle a un inconverso que usted tiene batallas espirituales de rodillas. ¿Qué le va a decir? No lo va a entender. El hombre natural no puede entender, no puede percibir. Pero nosotros no somos hombres ni mujeres naturales. Nosotros somos hombres y mujeres espirituales, llenos del Espíritu Santo de Dios, lavados por la sangre de Jesús, que entendemos las cosas del Espíritu. Amén. Entonces, ¿dónde es nuestra batalla personal diaria? Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3. Dice, pues aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas, derribando razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, aunque vivimos en un cuerpo de carne, yo no milito según la carne, milito según el Espíritu. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y dice, derribando razonamientos y toda altivez, y llevando cautivo todo pensamiento. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo dice esto? Porque la batalla del creyente se da en el área de la mente. La batalla del creyente se da en nuestra cabecita, con los pensamientos. Entonces, esta batalla que debemos de dar en la mente, es ahí donde las tinieblas van a desplegar todo su armamento, como fortalezas mentales, como formas de pensar, como estructuras, como paradigmas, estructuras mentales, razonamientos que van a decir, tú no puedes salir de la pobreza porque tu abuelo fue pobre, tu papá fue pobre, tú eres pobre y tus hijos también van a ser pobres. Entonces tu razonamiento dice, en realidad parece que es verdad eso. O la mente te va a decir, tú no puedes sanar porque no hay antídoto para el cáncer que tú tienes. Esa es la batalla que se da en tu mente. Pero nosotros no batallamos con cosas carnales, sino que nuestras armas son espirituales. ¿Cuántos me dicen amén? Batallamos contra razonamientos, contra la altivez, contra la rebeldía, el orgullo, contra la autosuficiencia. Cuando viene el diablo y te dice, no, es que tú eres capaz solo, tú no necesitas orar. No, es que tú eres capaz solo, no necesitas consejería, no necesitas a su pastor. ¿Para qué vas a la iglesia? Estás perdiendo el tiempo. Esos son los dardos que el enemigo va a enviar. Pero yo debo de entender que todo pensamiento desobediente yo lo debo llevar cautivo a Cristo Jesús. Los malos pensamientos, las maquinaciones, los temores, la incredulidad, la falta de fe, todo eso yo lo tengo que llevar cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Y cuando yo batallo en el Espíritu, voy a obtener victoria en el Espíritu. Entonces, dijimos que la batalla es en el plano de la mente. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué cosas son invisibles en nuestra vida y sin embargo tratamos con ellas diariamente? Entonces, la batalla es en la mente. Usted no ve lo que hay en mi mente ahora. Yo no puedo leer la mente suya tampoco. La batalla está en la mente. Y hay cosas con las que nosotros lidiamos todos los días y no nos damos cuenta y son invisibles. Corresponden al área de lo que está en la mente. Son las palabras. Son los pensamientos.
¿Usted alguna vez ha visto una palabra? Yo estoy hablando ahora, usted está oyendo la palabra, pero no la está viendo de mi boca. No están saliendo palabritas, ¿cierto? Así al aire. Usted no las ve, usted las está oyendo. Los pensamientos no los podemos ver, pero usted sabe lo que está pasando por su cabeza. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces, la batalla contra lo invisible y espiritual se libra con elementos invisibles y espirituales. Las palabras. ¿Qué es palabra? La alabanza, la adoración, la oración, la intercesión, el declarar la palabra. Esas son palabras. Los pensamientos, la lectura, la meditación, la reflexión en la escritura. ¿Qué más es invisible? Yo lo llevo dentro de mí. Las actitudes que tienen que ser contrarias al pensamiento desobediente. Esto es, voy a operar con fe frente a la duda, con pasión frente a la frialdad, con obediencia frente a la rebeldía, con humildad frente a la soberbia, con dominio propio y templanza frente al deseo de obrar fuera de lo que Dios le agrada. Todas esas cosas son invisibles. Primera de Pedro 2:11. Dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El alma se compone de emociones, mente y voluntad. Esa es el alma. Entonces Satanás va a hacer la guerra en el área de nuestra alma todo el tiempo, poniendo pensamientos, sentimientos. Uy, el pastor no me saludó, no me miró. Oh, me voy de la iglesia. El anfitrión no me dejó sentarme donde yo quería. ¿Se da cuenta? Son cosas que ocurren en nuestro interior y el diablo se aprovecha de esas cosas para generar en nosotros rebeldía, para generar en nosotros rencores, iras, contiendas. Pero aquí hay un pueblo que es más inteligente que las tinieblas. Amén. Entonces el alma es un territorio en disputa. Escuche lo siguiente: el espíritu es salvo cuando nacemos de nuevo, pero el alma necesita convertirse continuamente. Su espíritu fue salvo el día que Cristo vino a su vida y lo salvó. Mis ovejas oyen mi voz, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Punto. Pero la pelea es en el alma. Amén. En la mente, en las emociones, en la voluntad. Escuche. La justificación es instantánea y ocurre en el espíritu, pero la santificación es progresiva y ocurre en el alma. Entonces yo fui justificado cuando creí que el sacrificio de Cristo fue suficiente para darme salvación. Listo. Dios me ve justo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el alma es donde tenemos que batallar y es donde tenemos que santificarnos, consagrarnos para el Señor. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad necesitan ser santificadas. Y santo quiere decir consagrado o dedicado a Dios. Juan 17:19, Jesús dice lo siguiente: y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Pregunta: ¿Jesús era santo o no era santo? Él era completamente santo. Pero mire lo que dice acá: por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces Jesús está diciendo lo siguiente: que Él ya era santo, pero Él continuaba viviendo una vida en consagración al Padre para que sus discípulos fueran santificados. Esto es, nuestra santidad tiene la capacidad de afectar nuestro entorno. ¿Quieres que tu casa sea santa? Santifícate tú primero. Aquellos que su esposo o su esposa aún no son convertidos al Señor, usted santifíquese. Santifíquese. Dice la palabra del Señor que el marido inconverso es santificado por la mujer creyente. Eso es tremendo. Entonces santifiquémonos para santificar nuestro lugar de trabajo, nuestra casa, nuestros hijos, nuestro entorno. Llevemos la presencia de Dios. Amén. En nuestro corazón está el arca del pacto de Dios, la presencia de Dios.
pero yo me puedo ensuciar a mí mismo o me puedo santificar a mí mismo. ¿Me está entendiendo, verdad que sí? Primera de Pedro 1:14 al 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿cómo llevamos una vida victoriosa en el Señor? Cuando nos santificamos, cuando buscamos al Señor, cuando nos consagramos a Él. Es la única manera de que nuestra victoria vaya increciendo. La santidad tiene que ver con la coraza de justicia. La santidad tiene que ver con el hablar la verdad siempre. La santidad tiene que ver con estar limpiándonos continuamente delante del Señor. Y ¿sabes qué, mi amado? Yo te voy a decir algo. Siempre vamos a pecar, siempre vamos a caer. Nunca vamos a llevar una vida completamente santificada sin pecar nunca jamás. Eso no va a ser así. Y lo debemos entender. Pero también debemos entender lo que dice la palabra. Si hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos lava y nos limpia de todo pecado. Y me levanto otra vez en santidad a buscar al Señor. Y me levanto otra vez por la mañana a buscar al Señor, a buscar su rostro. Y aunque puede que tropiece otra vez, el Señor me vuelve a levantar. 7 veces cae el justo y el Señor lo levantará, dice la palabra. Entonces, ¿cómo no vamos a estar agradecidos de que tenemos un Dios que nos ama tanto, que aunque tropecemos, Él nos vuelve a levantar? Pero ¿sabe qué? Cada vez nuestro pecado tiene que ir disminuyendo. Amén. Y el Espíritu de Dios se tiene que ir levantando cada vez más fuerte en nosotros. Necesitamos la santidad de Dios. Ese es el poder para que nosotros podamos vencer. Quiero terminar con lo siguiente. Te quiero contar una experiencia que tuve, que tiene que ver con las regiones espirituales, con el mundo espiritual. Hace muchos años atrás yo era líder de jóvenes en la iglesia de mi papá. Y yo no sueño mucho. Ni pesadillas tengo, nada. Yo me acuesto, duermo, pum, caigo como saco de papa, como uno dice, y al otro día me levanto. Nunca sueño, es muy raro. Y cuando sueño y son cosas de Dios, nunca se me olvidan. Me acuerdo que yo de haber tenido unos 22, 23 años, y yo estoy durmiendo y estoy soñando. Y en el sueño yo estoy soñando que estoy durmiendo. No sé si me logré dar a entender. Entonces, en el sueño yo estoy durmiendo y despierto. Y miro hacia los pies de mi cama y hay un hombre sentado. Un oriental, así como yo. Un oriental de anteojos, bien achinaditos los ojos. Y yo estoy ahí, me quedo mirándolo y me siento en la cama. Y en mi espíritu yo sé quién era, yo sé quién es. O sea, yo recibo de parte de Dios quién era él. Y me acuerdo que cuando yo era chico, de haber tenido unos 9, 10 años, fuimos a una campaña en el Parque O'Higgins de un pastor que se llamaba, está en la presencia del Señor, se llama David Yonggi-cho. ¿Cuántos lo conocieron? Pastor de la iglesia más grande del mundo, más de 1 millón de personas en Corea del Sur. Y yo me siento y lo veo y era él, yo sé que era él. Y le hago una pregunta. Le digo, Pastor Cho, ¿qué es lo que es la cuarta dimensión? Yo no sabía lo que yo estaba hablando. Y él me separa de la silla y me dice, Pablo, todo lo que tú necesitas ya está en el mundo espiritual. Lo único que tú tienes que hacer es subir ahí y bajarlo a lo natural. Yo despierto y exploto en lenguas en mi cama, hablando en lenguas. Yo no sabía que este hombre había escrito un libro que se llamaba la cuarta dimensión. Al otro día voy a la cruzada de literatura cristiana y estoy revisando los libros y veo la cuarta dimensión.
lo saco, me lo compré al tiro, lo leí en un día. Ese libro me cambió la vida a mí. ¿Sabe de lo que trata? Trata de que en el mundo espiritual todas las cosas ya están hechas. O sea, tu sanidad está en el mundo espiritual. Tu provisión está en el mundo espiritual. Tu ministerio está en el mundo espiritual. Tus hijos están en el mundo espiritual. Todo está en el mundo espiritual. Esa es la cuarta dimensión que afecta a la tercera dimensión. Cuando yo entendí eso, comencé a orar de una manera diferente. Comencé a creer que ya estaba listo lo que yo necesitaba para mi vida. Entonces lo comencé a aplicar en mi vida diaria. Cuando nos casamos con mi esposa no podíamos tener hijos. Los médicos dijeron que era ella estéril. Pero ¿sabe lo que yo hacía? Todos los días de la noche yo ponía mi mano sobre su vientre y decía: Señor, no importa lo que han declarado los médicos, tú dijiste un día en una profecía que mis hijos serían generación de líderes, y yo he creído esa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo traigo a Daniel al vientre de mi esposa. Y todo lo comenzamos a hacer así. Y hoy día está mi hijo Daniel acá, tiene 13 años. Entonces, hermanos, todo ya está en el mundo espiritual. El problema es que no sabemos cómo meternos ahí. ¿Sabes cómo nos metemos? De rodillas en la presencia del Señor, como nos enseñó el apóstol Pablo. Yo en mi espíritu ya estoy ahí. Amén. Y vamos a aprender a meternos a ese lugar. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Dice la palabra, dice la Escritura, que tú eres el Padre de los espíritus y nosotros somos espíritu que habita un cuerpo y que tiene un alma. Señor, en esta hora yo quiero pedirte que tú nos enseñes, Señor, a orar y a entrar en el mundo espiritual a través de la oración. Cierre sus ojos en esta noche y comience a ver su sanidad. Todo el que está enfermo, comience a ver su sanidad. Comience a verla en el Espíritu. Todo el que necesite provisión, comience a ver esa provisión en el Espíritu. Padre, en esta hora entramos en esa dimensión. Tu palabra dice que tenemos entrada al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús. Señor, y esta iglesia va a comenzar a ser transformada en gente de reino, en gente que sabe cómo entrar en el ámbito del Espíritu, Señor. Nos metemos en el ámbito del Espíritu en esta noche, Señor, y comenzamos a tomar para nuestra vida sanidad, provisión, abundancia. Y decimos en esta hora: Señor amado, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo, Señor. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, entramos en el ámbito del Espíritu y comenzamos a decirle a las tinieblas: no tienen arte ni parte en nuestra vida, no tienen arte ni parte en nuestro negocio, no tienen arte ni parte en nuestra familia, en nuestros hijos. Y ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, le comenzamos a decir a las tinieblas: suelta a nuestros hijos, suelta nuestra finanza, suéltalo, suéltalo, suelta en el nombre poderoso de Jesús. Toda opresión ahora se va, ahora desecha en el nombre poderoso de Jesús. Hemos entendido, Dios Santo, que somos gente de reino. Hemos entendido, Señor amado, que somos soldados. Y hemos entendido que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a dejar de ser gente pasiva y nos vamos a transformar en gente violenta, en gente que alcanza lo que se propone en la vida, porque tenemos un Dios grande y poderoso. Como aprendimos en la mañana, el reino de Dios es como la semilla de mostaza que crece, que crece, que crece hasta llegar a ser el mayor de las hortalizas. El reino de Dios es como una medida de levadura que una mujer
escondió en la masa y que leuda toda la masa. Padre, que el reino de Dios vaya creciendo, Dios mío. Señor, que el entendimiento del reino vaya creciendo en nosotros, Padre. Oh, revélanos tu reino. Oh, revélanos tu reino. Padre, que esta iglesia sea una iglesia que avanza, sea una iglesia que conquista, sea una iglesia de guerra, sea una iglesia que sabe las armas que tiene Dios. Padre, que esta iglesia sea como dice tu palabra, los que vencen, los que vencen, los que vencen. Padre, declaramos tu palabra que dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Al que venciere daré a comer del maná escondido y un nombre nuevo. Al que venciere yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Padre, en esta noche rogamos que derrame sobre nosotros la unción del más que vencedor. Derrama sobre nosotros la unción del más que vencedor. ¿Por qué no levanta sus manos y adora al Señor? Te adoramos, Señor. Los que hablan en lenguas comiencen a adorar en lenguas. Hay libertad en la casa de Dios. Señor, te adoramos en esta hora. Te adoramos en esta hora. Oh Padre, penetramos en el mundo espiritual. Derribamos fortaleza y argumentos y declaramos libertad en esta casa en el nombre de Jesús. Algo nuevo viene para esta casa. Algo nuevo viene para este ministerio. Son las bendiciones del reino de los cielos y los violentos las van a arrebatar. Oh, santo es tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Tú eres santo, Señor, tú eres santo.